Alabamos a Dios por este día, porque nos concede un día más para alabarle y adorarle. Estamos en la serie de estudios al libro de 1 Corintios. Y pedimos a Dios que nos guíe en esta mañana para que podamos explicar su palabra y que su nombre pueda ser glorificado. Nosotros aquí en la iglesia tenemos un grupo de baloncesto en el chat, así mismo se llama, chat de baloncesto. Y en cualquier momento surge un tema en cuanto al deporte, especialmente de la NBA. Cada uno da su punto de vista. Pero ante cosas muy obvias, aún con estadísticas, yo le pregunto, ¿creen ustedes que nos ponemos de acuerdo? Cada uno comienza a defender su posición. Y con mucha pasión. Y cada uno piensa que está en lo correcto. Y a veces dice el hermano William en el grupo, pero es increíble, no somos capaces de ponernos de acuerdo. No somos capaces de ponernos de acuerdo porque en la pasión estamos involucrando el yo. Y yo no voy a dejar que mi posición sea aplastada por la posición de otro. Una situación similar se estaba dando en la iglesia de Corinto. Pero no en el plano deportivo, sino en el ambiente de la iglesia. Cada uno estaba argumentando, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo, el yo delante. Nosotros la semana pasada aprendimos que esa actitud del yo manifiesta rivalidad, manifiesta orgullo, y el orgullo es pecado. Me lleva a sostener una posición que yo pienso que tengo la razón, y no doy mi brazo a torcer porque yo. Aprendimos que también trae desacuerdos, o sea, falta de armonía en los ministerios, falta de armonía en las relaciones. También aprendimos que hay pérdida de perspectiva. El yo ser inflexible muchas veces me lleva a manifestar falta de amor, falta de misericordia, me lleva al pecado. Y el pecado me lleva a dañar las relaciones. Dios quiere que nosotros en la iglesia tengamos armonía. Dios quiere que nosotros en los ministerios seamos capaces de ponernos de acuerdo. Porque ese es el sentir de Dios. Y este texto lo vimos la semana pasada y quiero leerlo una vez más. Juan capítulo 17, versículo 11. Fue a la oración de Jesús horas antes de morir. Juan 17, versículo 11. Dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. La oración de Jesús horas antes de morir por sus discípulos para que sean uno. Versículo 21 al 23. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los ha amado a ellos como también a mí me has amado. El sentir de Jesús en su oración era la unidad de sus apóstoles, la unidad de la iglesia, la unidad de ministerios. Y es el reto para nosotros como iglesia de nosotros tener la misma mente de Cristo obrando en nosotros. Vamos a orar antes de iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te alabamos y adoramos tu nombre, porque eres
el Dios creador de los cielos y la tierra. Eres el Todopoderoso. El Dios que por amor permitió que su Hijo muriera en la cruz del Calvario, en el más grande acto de amor que se registra en la humanidad, donde el justo murió por los injustos para darnos vida. Y nosotros en esta mañana como iglesia te alabamos, te adoramos y te decimos muchas gracias a Dios por ese acto de amor para con nosotros. En esta mañana queremos abrir tu palabra una vez más para que tú nos guíes, Dios. No queremos hablar nosotros, queremos que tú hables por nosotros, Dios. Que tu Santo Espíritu obre de una manera especial en mi vida para llevar lo que tú quieres. Y obre de una manera especial en el corazón de cada uno de mis hermanos y de los amigos que nos visitan en esta mañana, para que ellos puedan conocer tu verdad. A ti sea la gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La porción de hoy es parte del tema de los primeros 4 capítulos del libro primero de los Corintios, donde el apóstol Pablo está buscando una reacción favorable por parte de los hermanos de la iglesia que estaban enfrascados en división. Y Pablo va a explicarnos los argumentos que estaban llevando a estos creyentes a estar peleándose dentro de la iglesia. Y para esto el apóstol Pablo va a usar un contraste entre lo que es la locura de los hombres, que ellos piensan que es sabiduría, y la sabiduría de Dios, que para los hombres es locura. Un contraste entre lo que es la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres. Quizás usted está pensando, porque es muy obvio ver la diferencia y que la sabiduría de Dios es superior. Y la verdad es que es muy obvio. Pero yo me pregunto, entonces, ¿por qué muchos creyentes en su vida diaria optan por aplicar su sabiduría propia, sus propios argumentos, sus propios razonamientos, y no procuran aplicar la sabiduría de Dios? En los tiempos de los corintios, la filosofía era parte de la cultura de aquel día. Cada uno con pensamientos, razonamientos diferentes. Cada uno intentando entender el porqué de la vida, el porqué de la existencia del hombre. Y se desvanecían ante los razonamientos de los hombres. El saber de su antigua vida les estaba afectando aún dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo nos va a enseñar que la sabiduría humana no es necesaria para conocer a Dios. El apóstol Pablo nos va a enseñar que la sabiduría humana no es confiable. En Efesios capítulo 5, verso 15, él dice: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pero muchas veces el hombre intenta vivir su vida por sus propios razonamientos, acercarse a Dios por sus propios razonamientos. Pablo está diciendo: ustedes son cristianos y el Espíritu Santo mora en ustedes, ya tienen las Escrituras, ya no tienen la necesidad de filosofías, ya no tienen la necesidad de buscar el saber. Ya no tienen que buscar el sentido a la vida, porque ya ustedes lo encontraron en Jesucristo. Es el sentir que el apóstol Pablo está tratando de llevar a la iglesia. Y quiero decirles que hoy en día es similar. La sociedad está marcada por líneas de pensamiento que están buscando el significado de la vida. Y hoy en día hay un tema que está en boga: la ideología de género. El hombre buscando una aparente igualdad entre el hombre y la mujer, pero partiendo del razonamiento equivocado. Desde la creación ya Dios había determinado la igualdad en dignidad entre el hombre y la mujer. Pero hoy en día el hombre está buscando un razonamiento que ellos se sientan bien, que lo puedan entender, porque ahora mismo no lo entienden. Y cuando usted parte de un punto equivocado, usted va a llegar a una conclusión equivocada. Los hombres están tratando de entender por sí mismos qué es la vida, de dónde viene el hombre y a dónde va. Por sí mismo tratando de conocer a Dios, entender a Dios. Y dice la palabra de Dios que eso es imposible. Dice 1 Corintios 1:21. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana. Fue Dios mismo que lo estableció así.
Y en esta mañana yo quiero que estemos enfocándonos en la sabiduría de Dios. Porque nosotros conocemos muy bien la sabiduría humana, que está marcada por el orgullo y por el egocentrismo. Yo quiero que estemos viendo la porción del capítulo 1, el versículo 17 y 18, hasta el capítulo 2, verso 5, donde el apóstol Pablo va a destacar lo que es la sabiduría de Dios. Y quiero que estemos viendo algunos principios en cuanto a esto. En primer lugar, la sabiduría de Dios manifiesta la suficiencia del mensaje de la cruz. La sabiduría de Dios manifiesta la suficiencia del mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz por sí solo es suficiente para transformar. Y una vez más, el apóstol Pablo está iniciando su argumento, haciendo una comparación entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. 13 veces se menciona en esta porción la palabra sabiduría. Voy a leer versículos 17 y 18. 1 Corintios capítulo 1, versos 17 y 18. Pues Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. El mensaje de la cruz es suficiente y manifiesta el poder de Dios en todos aquellos que creen. Ellos no estaban haciendo un uso correcto del mensaje de la cruz. Estaban tratando de agregar el saber, desvirtuando el mensaje, tratando de argumentar, pensando que con una buena argumentación hacían más eficaz y poderoso el mensaje acerca de Jesucristo. Posiblemente pensando que ellos podían ayudar con su razonamiento a transformar la vida de los seres humanos. Y la palabra de Dios está dejando claramente establecido que el mensaje de la cruz por sí solo tiene poder. No necesita la ayuda del hombre. No necesita la artimaña del hombre, el razonamiento humano. Por sí solo el mensaje de la cruz tiene poder. El texto nos enseña que el mensaje de la cruz es suficiente para transformar la vida del hombre. Opera con poder en todo aquel que cree. Porque es el único mensaje que tiene poder. Es el único mensaje que tiene esperanza. Es el único mensaje que puede cambiar la vida del ser humano. Me cambió a mí y le cambió a usted. Amén. El mensaje de la cruz es suficiente para transformar la vida del ser humano. Este es un mensaje liberador. El mensaje de la cruz es locura al que no cree. Es una estupidez para el que no cree, para el que usa el razonamiento humano. El mensaje de la cruz no tiene sentido. Hay un programa de panel que está en la radio por la mañana, y uno de sus miembros es una persona que apela mucho al saber, a la razón, a lo lógico. Y cuando en un momento dado sube un tema que concierne a la parte religiosa, a lo que tiene que ver con Dios, él se transforma, porque para él es algo ilógico que el Dios, el rey, dejó su trono para venir a morir. Eso no tiene lógica. Él dice, eso no tiene lógica. Que él prometió que iba a resucitar. Eso no tiene un asidero científico, porque nadie ha resucitado. ¿Cómo puede ser posible? Entonces él está aplicando a cada argumento el saber. Y para él es una locura. Todos los seres humanos que aplican el razonamiento humano por sí mismo, para ellos la palabra de Dios va a ser una estupidez, es una locura. Miren cómo opinaban los filósofos en el tiempo del apóstol Pablo acerca del mensaje del apóstol Pablo. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, verso 18. Hechos capítulo 17, verso 18. Dice, incluso algunos de los filósofos epicúreos y estoicos debatían con él. Y algunos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Al apóstol Pablo. Versículo 32, Hechos 17, 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, se burlaban de Pablo.
Porque para el hombre natural, para el hombre de la calle, para el hombre que no conoce de Cristo, y le hablan de que Cristo murió y resucitó, pero por Dios, para ellos es una insensatez, es una locura. La sabiduría de Dios es efectiva en aquellos que se acercan por fe, sin ningún mérito, siendo nada. Esas personas experimentan el poder de Dios. Solo el mensaje de la cruz tiene poder para transformar a las personas. Solo el mensaje de la cruz. La palabra de la cruz incluye el plan de Dios para la redención del hombre. Es un mensaje, es el mensaje más poderoso, porque es el único mensaje que trae esperanza al ser humano. Si nosotros hablamos de justificación, si nosotros hablamos de santificación, si hablamos de amor, si hablamos de pecado, todos los temas en la Biblia de una manera u otra llegan al mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz de Cristo es suficiente. Cuando el hombre intenta elevar su propia sabiduría de una manera u otra, está tratando de rebajar la sabiduría de Dios. Para ser salvo, el mensaje de la cruz es suficiente. Lo único que se necesita es creer. Y tengo una pregunta a las personas que nos visitan, amigos que nos visitan y tienen quizás un tiempo visitando la iglesia. ¿Qué te está motivando a ti a estar con nosotros? ¿Te sientes cómodo con las canciones que estamos cantando? ¿Con los temas que se están planteando? ¿Te sientes cómodo con las actividades que tenemos como iglesia? ¿Con el ambiente que hay en la iglesia? Si te sientes cómodo, para nosotros es un honor. Nos sentimos gozosos de que esté con nosotros. Pero yo quiero decirte que eso no es suficiente. El que te sientas cómodo con estas cosas no es suficiente para transformar tu vida. Para transformar tu vida tú tienes que venir al mensaje de la cruz y creerlo. Y ese mensaje tiene poder para transformarte. El mensaje de la cruz. En segundo lugar, la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de los hombres. La sabiduría de Dios es superior a la sabiduría de los hombres. Permítanme leer del versículo 20 hasta el versículo 25 para que ustedes puedan tomar la idea. Dice el apóstol Pablo: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los hombres, a los creyentes, por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La sabiduría de Dios es superior. Superior a cualquier razonamiento humano. La sabiduría humana que está contrastando la sabiduría de Dios dice que es transitoria. Es una sabiduría transitoria, es efímera, es pasajera. Miren una vez más lo que dice el apóstol Pablo: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Es efímera, pasajera, tal cual es el hombre. Pero también es ineficaz. Dice una vez más el verso 21: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. La sabiduría humana es ineficaz. No es capaz de llevarnos a un punto más alto. No produce cambio positivo. Nos aleja de la presencia de Dios. Solo busca satisfacer las necesidades externas. Los judíos piden señales.
para poder satisfacer el yo. Los gentiles, dice el texto, que buscan sabiduría para tratar de satisfacer el yo. Buscan satisfacer sus propias demandas con los ojos puestos en lo que ellos son capaces de razonar. Que ellos puedan entender, que ellos puedan comprender. Todos los seres humanos tenemos la tendencia a resolver nuestros problemas y pelear nuestra batalla con nuestra propia capacidad. Pero yo quiero decirles, amados hermanos, amigos, que nuestro ingenio, nuestro razonamiento entorpece lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Muchas veces nosotros los seres humanos queremos aplicar los razonamientos, nuestros razonamientos, a todo en la vida. Y queremos buscarle aún en el diario vivir, aplicar el razonamiento y hacer las cosas como yo pienso que deben ser. Pero la Biblia dice, tengan cuidado. Porque muchas veces su razonamiento no es el correcto. En el libro de Proverbios capítulo 14, verso 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Usted piensa que tiene la razón, porque está apelando a su propio razonamiento. No está permitiendo que la sabiduría de Dios le guíe, su propio razonamiento. Y si usa su propio razonamiento, va a llegar a un punto equivocado. Hermanos, amigos, la sabiduría humana es inferior porque no te puede llevar al conocimiento de Dios. Si lo más importante en la vida es conocer a Dios y nosotros poder venir a los pies de Cristo, y la sabiduría humana no es capaz de llevarte a ese punto, entonces es una sabiduría que no tiene valor. No tiene valor. Porque no te da la felicidad. La sabiduría humana no te da el gozo. La sabiduría humana no te ofrece esperanza. Su propósito es pasajero, mientras que la sabiduría de Dios, su propósito es eterno. La sabiduría humana no trata el problema del hombre. El problema del hombre es el pecado. Y si el hombre no es capaz de resolver el pecado en su vida, va a vivir una vida sin sentido. Aquí hay dos llamados que quiero hacerle a todos ustedes. Una vez más, número uno, quiero hablarles a los amigos que nos visitan. Quiero preguntarles, ¿qué impide que tú entregues tu vida a Cristo Jesús? ¿Qué está impidiendo que tú entregues tu vida a Jesucristo? Posiblemente tú has estado con nosotros, pero yo te pregunto, ¿qué está impidiendo que tú entregues tu vida a Jesucristo? ¿Qué tipo de razonamiento estás poniendo, tratando de entender para llegar a un punto en que ahora sí puedo entregar mi vida a Cristo Jesús? Quiero decirte que si estás usando el razonamiento humano, la lógica humana, no vas a venir a Cristo Jesús. Para venir a Cristo Jesús, tienes que quitar el yo y venir con las manos vacías, diciéndole, Señor, te necesito. Solamente te necesito, Dios. Con los creyentes, un llamado a los creyentes. Mis hermanos, ¿están usando ustedes la mente de Cristo para dar respuesta a cada situación de la vida? ¿O están usando el saber del hombre para resolver cada situación que se le presenta? Nosotros vamos a tener la tendencia como creyentes a inclinarnos a usar nuestro propio razonamiento, el propio saber del hombre. Por una vez más, si nosotros partimos del punto de vista equivocado del razonamiento humano, vamos a llegar a una conclusión equivocada, a una conclusión falsa. Nosotros tenemos que orar a Dios y pedirle a Dios, Señor, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, lo que cantamos. Solamente cuando nosotros tengamos la mente de Cristo vamos a ser un siervo para su gloria. Con razonamientos humanos no podemos ser siervos para la gloria de Dios. Tenemos que orar a Dios. Yo soy el primero. Señor, pon en mí la mente de Cristo, que yo pueda pensar como Cristo, lo que estudiamos la semana pasada.
que mi mente pueda ver las cosas como Cristo la ve. Que si Cristo dice que esto es pecado, mi mente pueda verlo como pecado. Que si Él dice que hay que perdonar, yo sea capaz de perdonar porque tengo la mente de Cristo. Que si tengo que amar a mis hermanos, lo ame porque tengo la mente de Cristo. Pon en mí, Dios, la mente de Cristo. Esa debe ser nuestra oración diaria. Nosotros no podemos vivir la vida cristiana en base al razonamiento humano, porque el razonamiento humano lo que trae es conflicto, falta de armonía, división, no solamente en la iglesia, en la familia, en el matrimonio, en la relación con la esposa, con los hijos. Siempre que nosotros en el matrimonio permitamos que el yo y el razonamiento humano domine, no voy a perdonar a mi esposa ni a mi esposo. ¿Qué es lo que se está creyendo? Pero cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros pensamos, Cristo me perdonó sin yo merecerlo. ¿Cuántas veces yo le he fallado al Señor y cuántas veces Él me ha perdonado? Lo menos que yo puedo hacer es perdonar. Eso es tener la mente de Cristo. En tercer lugar, la sabiduría de Dios no se basa en méritos humanos, sino en lo de Cristo. La sabiduría de Dios no se basa en méritos humanos, sino en los de Cristo. La sabiduría de Dios valora lo que el mundo rechaza. Yo quiero decirle a cada uno de ustedes que están aquí en esta mañana, que han puesto su fe en Cristo Jesús, usted no está en Cristo por sus méritos. Usted solamente tiene que pensar lo que usted era antes de venir a Cristo Jesús. Y usted pensar, ¿y qué características yo tenía que me permitieron ganar el favor de Cristo? ¿Qué cosas buenas yo tenía que el Señor me permitió a mí la salvación? La respuesta es ninguna. Todo por los méritos de Cristo. Miren lo que dice el versículo 26 hasta el 31. 1 Corintios 1, 26 al 31. Porque mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo tenido por nada escogió Dios, lo que no es para anular lo que es, para que ninguna carne se jacte delante de Dios. Pero de Él proviene lo que sois en Cristo Jesús, el cual por parte de Dios nos ha sido hecho sabiduría, justicia, santificación y redención. Escuchen esto, hermanos amados. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. La realidad es que el estilo, lo que estaban proyectando los hermanos de las iglesias de Corinto, era ese orgullo, ese razonamiento y orgullo. Y Pablo está diciendo, miren, los méritos son de Cristo. Y si alguno va a tener gloria, gloríese en el Señor. Quiero decirle que tus méritos no te acercan a Dios. Tu capacidad no te lleva a Dios. Tu inteligencia no te permite conocer a Dios. Nadie estará en el cielo por sus méritos. Absolutamente nadie estará en el cielo por sus méritos. Estaremos en el cielo solo por los méritos de Cristo, dice el apóstol Pablo. A Él sea la gloria. Y un texto que conocemos, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por los méritos humanos. No es por los méritos humanos que conocemos al Señor. El mundo tiende a medir su grandeza por lo que puede mostrar. Dios no está buscando a las personas sobresalientes para salvarla.
Dios no está buscando los poderosos, los famosos. Dios no está buscando los letrados para que vengan a predicar la palabra de Dios. Dios está buscando los humildes de corazón, que reconocen que no son nada y que necesitan la salvación. El mismo Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús está diciendo, los méritos son míos. Es por mí que se salvan. Dios está buscando un corazón humillado y arrepentido. Aún en los ministerios que usted está trabajando, no importa el ministerio en que usted esté, delante de Dios son iguales. Aún en ese ministerio usted está trabajando por los méritos de Cristo. No por su capacidad, por los méritos de Cristo. Estamos en el liderazgo no por nuestra capacidad, por los méritos de Cristo. Porque todo es de Él y para Él. Una vez más dice el apóstol Pablo, a Él sea toda la gloria. Y si yo me veo a mí mismo, voy a concluir que siervo inútil soy. Soy un siervo inútil, que lo que debía haber hecho, no he hecho. Y por eso tengo que caer de rodillas cada día diciendo, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia de pensar que lo que somos, lo somos por nuestras propias habilidades. Y Dios está diciendo en su palabra, todo es por los méritos de Cristo. Lo que ustedes saben, lo saben por los méritos de Cristo. Porque aún el conocimiento que usted tiene es por Él. Y por último, la sabiduría de Dios nos permite enseñar con humildad el mensaje de la cruz. Nos permite enseñar con humildad el mensaje de la cruz. El mismo argumento va hasta el capítulo 2, verso 5. Pablo está expresando la diferencia entre la manera en que él llevó el mensaje y el excesivo énfasis en el conocimiento de la retórica que otros líderes de la iglesia estaban utilizando. Y la Biblia habla de que Apolos era un hombre elocuente, poderoso en la palabra. Y Pablo aquí en esta porción nos está enseñando que él se había propuesto ser cuidadoso en la manera como él predicaba. Miren lo que dice el versículo 1 y 2. Primero Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nosotros los creyentes tenemos que tener cuidado en la manera como nos conducimos, aún en los ministerios dentro de la iglesia. Tenemos que ser cuidadosos en la manera que decimos las cosas, aun cuando estamos hablando de Dios. El apóstol Pablo se cuidó en ese ambiente donde el hombre tenía la tendencia de mostrar fascinación por el hombre. Pablo está teniendo cuidado y entrar a hacer el ministerio con mucha humildad, permitiendo que Cristo creciera y que Él menguara. Nosotros, como creyentes, nunca debemos ser capaces de intentar atraer al hermano a mi presencia como hombre. Que el hermano se sienta fascinado por mí. Mi papel es que el hermano se sienta fascinado por Jesucristo. Y el apóstol Pablo se estaba cuidando de eso. Mientras que muchos estaban queriendo mostrar el talento, el orgullo, los razonamientos, Pablo dice que fue con una actitud de humildad. Miren lo que dice el versículo, una vez más, 2 al 5. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Se propuso no hablar con su habilidad, sino permitir que el Espíritu Santo obra a través de él, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo no quería que el vínculo de los hermanos con Cristo pasara a través de él.
No, él quería que el vínculo de los hermanos estuviera directamente con Cristo. Es una responsabilidad de nosotros lo que queremos trabajar para la obra de Dios. No necesariamente solamente los líderes de la iglesia, en cualquier ministerio que usted se encuentre. Nunca debemos hacer el ministerio para mostrar la capacidad que tenemos, porque no tenemos ninguna capacidad. Todo lo hace el Señor. Por eso tenemos que venir a los ministerios con humildad, reconociendo que quien hace la obra es Dios. Y una vez más, que siervos inútiles somos, porque lo que debimos haber hecho no hemos hecho. Dios quiere ver corazones humildes, porque Dios trabaja con los humildes. Dios no trabaja con los arrogantes. Dios trabaja con aquellas personas que le da la oportunidad a Él para que el Espíritu Santo obre con poder en su vida. Y es el reto que nosotros tenemos como iglesia. Es la manera de nosotros tener una iglesia unida. Es la manera de nosotros tener armonía en medio de la iglesia. Para concluir en esta porción hemos aprendido que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría humana. Hemos aprendido que el mensaje de la sabiduría de Dios es Cristo crucificado. Y que ese mensaje por sí solo tiene poder para cambiar las vidas. Que ese mensaje no necesita la ayuda de ningún ser humano para transformar la vida, porque no podemos hacerlo. Todo lo contrario, podemos distorsionarlo. Solamente el mensaje de la cruz puede cambiar la vida de un ser humano. La palabra de Dios nos está estimulando a cuidarnos para no racionalizar como los del mundo. Que nosotros podamos en cada área de nuestras vidas, en cada situación de la vida, en cada dificultad que la vida nos presente, nosotros poder tener la mente de Cristo. Hermanos, si nosotros nos proponemos orar a Dios que ponga en nosotros el mismo sentir, la misma mente de Cristo, la vida de nosotros va a cambiar. Porque el orgullo va a ser desplazado y Cristo va a tener control de su vida. Si sucede lo contrario, que el orgullo se monte en su vida, entonces usted está desplazando a Cristo del centro. Ese fue el tema que trabajamos con los hombres en el campamento la semana pasada. Si Cristo está en el centro de tu vida, Él va a afectar correctamente cada área de tu vida. Eso va a dar estabilidad a la vida del creyente. Mi oración para cada uno de nosotros es que podamos hacer los ministerios, que podamos estar en la iglesia en armonía con la mente de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te alabamos y adoramos tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos muestra qué superior eres a todos los hombres. Qué grande es tu sabiduría. Ella solamente basta para transformar las vidas. Y yo te doy muchas gracias por tu misericordia para cada uno de nosotros. Te pedimos, mi Dios, que perdone nuestros pecados. Perdóname, Dios, porque cuántas veces he intentado resolver cada situación de mi vida con mi propio razonamiento, y cada vez que lo hago me equivoco, y te pido que me perdones. Yo oro para que en tu inmensa misericordia mi vida pueda estar marcada por la mente de Cristo. Y yo oro, mi Dios, para cada uno de mis hermanos la misma petición. Que podamos salir de este lugar anhelando de que tu Santo Espíritu obre con poder y que nuestras vidas puedan estar conducidas por tener la mente de Cristo Jesús. Padre, pero yo quiero orar también por cada persona que nos visita. Aquí tenemos algunas personas que nos están visitando, que todavía no han tomado el paso de fe. Y una vez más por ello yo quiero orar. Yo sé que ellos están en una batalla de su mente, buscando el razonamiento del hombre, tratando de entender Dios. Pero yo oro porque para ellos, para que ellos puedan quitar el yo delante de ellos y entender que solamente Jesucristo puede hacer los cambios, que Jesucristo sana, que Jesucristo salva,
que Jesucristo transforma las vidas. Que esto no es una religión, Dios. Esto es una relación donde tú quieres tener comunión con nosotros y manifestar tu poder a través de tu Santo Espíritu. Yo oro por ellos, Dios, para que ellos vean la cruz de Cristo y vean el sacrificio de Cristo como el único medio de salvación. Yo oro, mi Dios, para que tú abras sus ojos en esta mañana y ellos puedan ver tu luz y ellos puedan formar parte de esta gran familia de amor. Mientras los hermanos oran, si hay alguna persona que ha estado visitándonos o viene por primera vez y también ha estado luchando en su mente, como luché yo en mi momento, tratando de entender cómo Dios obra, cómo Dios opera, hasta el día que decidí no luchar más y permitir que Cristo entrara a mi vida. Hay alguna persona aquí que dice: yo quiero que usted ore por mí porque hoy quiero entregar mi vida a Jesucristo. Yo no quiero seguir usando el razonamiento humano, porque el razonamiento humano no me va a llevar a Dios. Alguien levanta su mano y dice: ore por mí. Si usted levanta su mano, lo que yo voy a hacer es orar por usted. Y Dios se va a gozar en los cielos. Y habrá fiesta en los cielos cuando Dios ve que un ser humano es capaz de quitar el yo y poder a Cristo. Alguien levanta su mano y dice: ore por mí. Yo no quiero salir de este lugar sin salvación. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra, mi Dios. Nosotros al predicarla estamos convencidos de que tú estás trabajando. Y en su momento tú vas a traer cautivo a cada una de estas personas que está en medio nuestro, para que conozca a Jesucristo y pueda ser parte de nosotros. A ti sea la gloria, a Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.